Y el incremento del precio en los cereales aumenta los riesgos de una crisis alimentaria a nivel mundial. A partir del año 2007, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha venido advirtiendo sobre el peligro cercano de una crisis mundial de desnutrición por la suba en el precio de los alimentos. Desde entonces, muchas promesas se formularon en distintos foros internacionales. Sin embargo, pocas de ellas se llevaron a cabo. La consecuencia fue que muy rápidamente, apenas 2 años después, la cantidad de pobres y hambrientos en el mundo superó los 1.000 millones de personas. Hoy, esa magnitud podría sufrir un nuevo salto al ritmo de una nueva escalada que empieza a advertirse en el precio de los cereales. Las respuestas que pusieron a disposición la FAO y los diversos organismos financiados por los países centrales apuntaron a dotar de instrumentos de trabajo, semillas y fertilizantes a los pequeños agricultores de los países más pobres, buscando garantizar su subsistencia a mediano plazo. Sin embargo, este tipo de políticas no atendió al principal problema que genera la tendencia explosiva de los precios de los granos sobre la producción, que es la concentración de tierras en manos de los capitales más fuertes. Muchos campesinos de países pobres y en desarrollo pudieron tener acceso a herramientas y semillas, pero ya no tenían tierras donde utilizarlas. Los planes de emergencia que se discutieron desde 2008 en adelante para contrarrestar la amenaza de una crisis alimentaria no pudieron frenar el creciente predominio de los capitales financieros sobre los mercados agrícolas y, consecuentemente, tampoco pudieron frenar la inestabilidad de precios con tendencia al alza. Es decir, que en la sucesión de subas y bajas en los precios, siempre la suma de las primeras resultó mayor que las segundas. En este ciclo de aumento en el precio de las materias primas, América Latina resultó beneficiaria de un estímulo fundamental a su crecimiento. La región en su conjunto evidenció a lo largo de las 2 últimas décadas un crecimiento promedio del 3% anual por encima de la evolución de la economía mundial. La producción de carne, leche, caña de azúcar, soja y frutos tropicales, destaca la FAO, han sido los principales motores que le dieron impulso a la economía regional. Pero paradójicamente, América Latina y el Caribe resulta una de las zonas más vulnerables a la suba de los precios de los alimentos y más proclive a sufrir un crecimiento de la pobreza y el hambre cuando esto sucede. Algunos de los países más pobres de la región, como Bolivia, Paraguay, Haití, Nicaragua y Trinidad-Tobago, han soportado tasas de inflación superiores al 20% en los primeros meses de 2008, cuando se dio la anterior escalada de los precios agrícolas. Según la FAO, entre julio de 2007 y el mismo mes de 2008, el precio del arroz trepó el 90% en Haití y más del 100% en Bolivia. Este mismo impacto podría reproducirse en los próximos meses si la escalada en los precios de los cereales verificada en el mes de abril, superando ya los valores alcanzados en 2008, se sostiene por algún tiempo más. Hoy día 3/4 de la alimentación mundial está basada en 4 productos: el trigo, el maíz, el arroz y la soya. Esos 4 responden por la alimentación en todo el mundo de 3/4 de lo que comemos, ¿no? Y se van perdiendo cada vez más productos importantes para países o mismo para la región. Con José Graciano al frente, la FAO tiene por primera vez un titular de origen latinoamericano. La experiencia del directivo brasileño como principal responsable del plan Hambre Cero en su país es un antecedente válido en la búsqueda de soluciones que eviten la trampa del libre mercado en la producción y comercialización agrícola. América Latina tiene la triste experiencia y las peores consecuencias de la doble contradicción del sector agrícola. Países con gran producción agrícola y amplias franjas de población hambrienta, y a su vez, las extensiones de campos fértiles más generosas con pequeños productores desarraigados y sin acceso a la tierra. El desafío es encontrar nuevos diagnósticos que lleven a destinos distintos de los que resultan del predominio de la especulación financiera sobre los mercados agrícolas.
Esta gran contradicción que significa que mercados agrícolas, precios de los productos agrícolas dependan de la especulación financiera y a la vez los países que son los principales productores, como los de América Latina, sean los que sufren el hambre, porque esos productos van al comercio mundial y no a alimentar a sus poblaciones, es uno de los grandes desafíos que tiene la FAO. Es interesante que quien está al frente sea nada menos que José Graciano, quien tuvo a cargo el Plan Hambre Cero, porque justamente el Plan Hambre Cero, aparte de haber conseguido algo pocas veces, o yo diría nunca visto en el mundo, que una política de Estado consiguiera sacar del hambre a 30 millones de personas. Impuesto por en el gobierno de presidente Lula, ¿no? Exactamente. Lo hace, obviamente, a través de los instrumentos de intervención del Estado, no a través del mercado, no participar para que baje el precio de los productos, que tengan mayor capacidad de consumo a través de algún subsidio los consumidores, sino que directamente planificó la producción, le dio destino a esa producción y además ordenó qué es lo que debía producirse en cada región para resolver el tema del hambre. Pues, esto es una publicación que trajo... Graciano estuvo en Buenos Aires en un encuentro en el cual se habló de estos temas, el problema de la crisis mundial, esto de ahorrar para crecer, es uno de los planteos que trae la FAO a los diferentes países con respecto a algunos diagnósticos y algunas soluciones que se plantean. Yo creo que todavía acá no está reflejado lo que es la nueva mirada de Graciano, que recién a partir del 1 de enero se hizo cargo de la Dirección General de la FAO, pero empieza a haber un replanteo del tema y la intención de la FAO de tener una intervención mucho más activa que la que tuvo hasta ahora, que era simplemente lanzar diagnósticos y que además diagnósticos bastante cuestionables. Lo que dicen los especialistas es que no hay un problema en la cantidad de alimentos que se producen en el mundo, sino que es un problema de distribución. O sea, muchos comen mucho y otros no comen nada. Es un problema meramente de distribución, no es un problema de producción. Sí, pero hay una cuestión económica también que yo no sé cómo la va a resolver, si puede resolver la FAO, si se puede meter siquiera. Se mencionó el arroz y el maíz. Hoy en México se importa maíz de Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio firmado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahí hay un problema político que la FAO no se mete. Entonces, la destrucción de gran parte del campo mexicano por el Tratado de Libre Comercio, la FAO no dice, creo yo, ni una palabra, porque no es un tema en el cual por lo general la FAO se mete. Y eso ha provocado la migración campo-ciudad, crecimiento de Villa Miserias en México. El tema del arroz en Haití, la importación de arroz por parte de Estados Unidos, o sea, de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, recordemos, siempre lo hemos dicho en muchas oportunidades, Clinton favoreció a los agricultores norteamericanos para llevar el arroz a Haití, que provocó una crisis muy profunda de los campesinos en Haití. La FAO me parece que no tiene respuesta para eso. Si no la ha tenido hasta ahora, no ha tenido participación, porque el tema es... Ahí si Graciano lo hace. Claro, porque si no se mete en ese diagnóstico, en cambiar ese diagnóstico, lo que termina siendo es una ficción. Digamos, a lo que vos planteás te agrego. Situación, por ejemplo, en Paraguay. Paraguay se ha convertido en un país que su gran extensión agrícola la destina a la soja. ¿Por qué? Porque la soja se exporta y es negocio de grandes empresas exportadoras. ¿Y qué hizo con eso? Barrió la producción de ganado, barrió la producción de maíz, la producción de otros productos que eran directamente un insumo para la alimentación de su pueblo. Eso está en el origen, en la génesis del problema del hambre. Esto es lo que provoca hambre. Es decir, cambiar negocio, agronegocio, por producción de alimentos, indudablemente va a provocar, por un lado, un gran negocio, una gran captación de capitales y utilidad financiera, pero por otro lado está provocando hambre. Ahora, si la FAO no va a decir esto, y seguirá haciendo lo mismo que hasta ahora, diagnósticos muy livianitos, muy superiores, tratando de acercar semillas y fertilizantes al productor que ya no tiene campo. Ahora, la FAO viene planteando esto hace décadas. Ya en la década del 60 se hablaba del hambre en África, del hambre en varias regiones del planeta. Y en el 2007 prendió la luz amarilla porque se vio venir el tema que venía escandalosamente. Anticipó lo del 2008. En eso estuvo acertado. En el 2007 la FAO planteó, se viene una crisis alimentaria mundial grave por el tema de los precios de los alimentos, pero no planteó por qué se estaba dando esa crisis, ni por qué se iba a reproducir la crisis e iba a escalar, como sucedió a partir del 2008, y estamos ahora a las puertas de una nueva escalada. Que además esa crisis por lo general no se da en los países capitalistas desarrollados. No, mejor dicho, se provoca en los países capitalistas desarrollados, sí, pero digo, que son los centros financieros. Pero la gente que vive en Alemania, en Francia, en España, en Dinamarca, sigue consiguiendo el tomate en cualquier época, por más que ellos no planten el tomate. Mientras el tomate escasea o puede llegar a escasear en otras regiones de África, Asia,
porque justamente se lo exporta a los Sí, países centrales. digamos que eso no es casual, digamos, eso No, provoca porque exactamente. son los que fijan las condiciones del mercado mundial. O la Es decir, distribución qué que se planteaba produce, antes. quién compra esa producción y obviamente van a atender primero, antes que nada, su Es lo que decía alimentación. Telma antes. No, es justamente que, la tiene, es que distribución. además tiene, por lo que estamos hablando ahora, es un problema que tiene múltiples entradas, Sí, ¿no? claro, seguro. Lo que vos decías, el caso en NAFTA, antes con el problema del maíz en México, el problema es que los tratados de libre comercio además prohíben a los estados meterse en relación con las empresas, es decir, Exacto. que hay mucho para modificar, y el punto de que me parece, ojalá, parece una expresión de deseo, que el nuevo secretario general de la FAO empiece a tomar algunos de estos puntos para empezar a modificar. Son muchos los frentes, ¿no? Sí, te digo simplemente un dato más. En esta charla que tuvimos con Visión 7 con Graciano, tuve la oportunidad de estar y además de esto que veíamos, hubo algunos planteos de Graciano que me resultaron interesantes en cuanto a tener muy en claro cuál es el peso que tiene sobre todo esto el juego del combate entre las monedas, el tema de euro-dólar, cómo está jugando los capitales financieros y cómo hay que atacar también eso, que si no, esto no Claro. tiene solución, o por lo menos no se para, no se detiene esta crisis que sigue avanzando. Por eso, esto que es una lectura que Graciano claramente tiene, esperemos que esto se vuelque también en su gestión y lo que significa un cambio de lo que se necesita, que es un cambio de actitud de la Claro. FAO. Bueno.